Damos la bienvenida al siguiente ponente. Doctora Lourdes Leticia Rosales Rosales. Con el tema, papel del radiólogo en la neoadyuvancia. Buenos días, soy la doctora Leticia Rosales, médico adscrito en FUCAM. El día de hoy les vengo a hablar sobre la valoración de la respuesta al tratamiento en adyuvancia en cáncer de mama. Como una breve introducción, sabemos que el 50% de los casos en cuanto a cáncer de mama se encuentran en estadios avanzados, en estadios 3 o 4, cuando son incurables, con alto riesgo de recurrencia, con alto riesgo de progresión y que el tratamiento es más agresivo. Como antecedentes, a partir de los 90 se vio una gran disminución en cuanto al cáncer de mama en estadios avanzados, ya que la mamografía de detección y la terapia han mejorado en cuanto a los tratamientos. En cuanto a los tratamientos de cáncer de mama, se pueden dividir en tres grandes grupos: en el tratamiento neoadyuvante, la cirugía y el tratamiento adyuvante. El tratamiento neoadyuvante se refiere a administrar medicamento antes de realizar una cirugía. Esto tiene la finalidad de reducir el tamaño y facilitar el procedimiento quirúrgico. La cirugía como tal va a retirar el tumor de la mama o los ganglios linfáticos que se encuentren afectados, así como eliminar cualquier resto de tumor residual o algunos ganglios linfáticos que sean de sospecha. En cuanto al tratamiento adyuvante, se refiere a aquel que se administra después de la cirugía y este tiene la finalidad de eliminar los restos de las células tumorales y disminuir el riesgo de una posible recaída. Entonces, la quimioterapia neoadyuvante va a ser el método que nos permita conservar la mama y reducir la probabilidad de progresión o una recurrencia tumoral. Entonces, la quimioterapia neoadyuvante me va a dar una información pronóstica y voy a poder evaluar una respuesta al tratamiento, la cual se ha mostrado una asociación con una mejora de supervivencia a la enfermedad. Y esto va a depender mucho del subtipo molecular, ya que hemos encontrado mayor respuesta en ciertos subtipos o fenotipos moleculares. Por ejemplo, en cuanto a los tumores luminales, se han presentado más como nódulos espiculados. La respuesta al tratamiento se ha mostrado fragmentada, pero han mostrado una menor sensibilidad a la quimioterapia neoadyuvante. En cuanto a los tumores triple negativo, estos se han llegado a encontrar en imagen como nódulos circunscritos o microlobulados y con una respuesta concéntrica, con una mayor sensibilidad en comparación con los luminales. Y los fenotipos HER2 los hemos encontrado como nódulos microlobulados o lesiones multifocales con una respuesta patológica concéntrica y una adecuada sensibilidad a la quimioterapia neoadyuvante. En cuanto a las indicaciones de la neoadyuvancia, vamos a ver en pacientes con tumores inoperables. Esto se refiere a cáncer inflamatorio, enfermedad axilar voluminosa o un N2, enfermedad ganglionar N3 o tumores en T4. En pacientes con tumores operables, cuando la relación mama-tumor es desfavorable, cuando tenemos mamas pequeñas y tumores muy extensos, se puede llegar a utilizar en subtipos triple negativos y HER2 positivo. Y en pacientes no candidatas sería con una enfermedad in situ extensa, cuando se desconoce la extensión de una enfermedad invasiva o los tumores mal definidos. En cuanto al BRAF, no nos ofrece una orientación específica como sobre cómo tenemos que hacer el informe de este seguimiento a la evolución a la terapia. Sin embargo, sabemos que las imágenes proporcionan información importante para la evolución a la respuesta al tratamiento y aunado a la exploración física.
Los resultados de la terapia neoadyuvante han utilizado una variedad de métodos para poder evaluar la respuesta tumoral. Sin embargo, no existe alguna pauta clínica que nos establezca o nos diga cómo debe de ser la mejor manera para evaluarlo. En imagen podemos utilizar la mastografía y el ultrasonido, más la exploración física o este hallazgo clínico que nos dé el oncólogo y la resonancia magnética. En cuanto a la evaluación de la respuesta al tratamiento, tenemos que tomar imágenes convencionales antes, durante y al finalizar el tratamiento para poder llevar a una adecuada valoración. Es importante que esta valoración de la neoadjuvancia se realice en la misma modalidad y protocolo para que no haya falsas mediciones y demos un diagnóstico equivocado. Los objetivos de las imágenes preterapéuticas son poder determinar la extensión de la enfermedad, hacer una estratificación locorregional y detectar la afección del seno contralateral. Cuando hacemos una evaluación de una lesión preadjuvancia, tenemos que evaluarla de la mejor forma posible. Al haberla identificado, se va a colocar un clip o marcador tumoral, el cual nos va a servir para poder evaluar una posible respuesta, para evaluar la respuesta, y si es que la lesión llegara a desaparecer, saber dónde está el hecho quirúrgico y poder hacer así la resección de este. Las indicaciones para la colocación del clip son la presencia de cáncer no metastásico, para una cirugía conservadora, cuando tenemos tumores menores de 2 centímetros, y cuando hay tumores mayores de 2 centímetros, lo que se realiza es la quimioterapia neoadyuvante. Cuando este reduce el 50%, se coloca el clip intratumoral para poder seguir evaluando. Como podemos ver en esta paciente, encuentra una lesión hacia el pliegue inframamario en el tercio posterior. Podemos ver este marcador radiopaco en el centro de la lesión. Existen diferentes métodos que me van a poder ayudar a evaluar la respuesta al tratamiento. Cada uno de ellos va a tener mayor sensibilidad en ciertos aspectos. La mastografía me va a poder ayudar a hacer una evaluación general de la mama, principalmente para hacer la evaluación de la mama contralateral, el ultrasonido para hacer una evaluación de la extensión de la enfermedad como tal, y la resonancia magnética me puede ayudar a evaluar el pectoral o si haya invasión hacia la parrilla costal. También tenemos que ver para que la evaluación de los nódulos o ganglios linfáticos, el mejor estudio o de extensión va a ser el ultrasonido y la resonancia magnética. En cuanto a la utilización de imágenes de cuerpo completo, pues tenemos que saber en qué etapa se encuentra el paciente, qué sintomatología tiene, y según las guías de la NCCN nos dicen que dependiendo del estadio en el que se encuentre, vamos a poder saber qué tipo de modalidad utilizaremos. Por ejemplo, la tomografía computarizada de tórax, una tomografía o resonancia de abdomen y pelvis, la gammagrafía ósea o el PET con fluoruro de sodio y el PET-CT. Dentro de los estudios convencionales, el más utilizado pues es la mastografía. Este ha demostrado, al igual que el ultrasonido, tener una precisión del 74% para poder evaluar la respuesta al tratamiento, y el ultrasonido del 79% respectivamente. Cuando tenemos lesiones de distorsión de la arquitectura o para la evaluación de márgenes, podemos utilizar la tomosíntesis para poder tener una mayor definición de la extensión de la lesión y de estos márgenes. Cuando hablamos de calcificaciones, tenemos que saber que es baja la correlación entre la respuesta patológica y la presencia de calcificaciones, ya que estas pueden persistir aunque tengamos una respuesta patológica completa, y el protocolo que se tiene que hacer es la escisión de estas. En esta paciente tenemos una mujer de 65 años con una lesión hacia los cuadrantes externos de la mama derecha.
la cual se le colocó un clip intratumoral y estas son imágenes posteriores a la neoadyuvancia donde vemos la presencia de calcificaciones, pero ya no la presencia de este nódulo hiperdenso. En la valoración de la pieza quirúrgica podemos observar que hubo una respuesta patológica completa a pesar de que las microcalcificaciones jamás desaparecieron. Este otro caso donde vemos la presencia de un nódulo irregular hiperdenso hacia los cuadrantes inferiores de la mama derecha. Identificamos además una adenopatía axilar. Posterior a la terapia neoadyuvante podemos ver la ausencia de un nódulo y la disminución, y ya no podemos ver la adenopatía. Tuvo una respuesta patológica completa también esta paciente. En el ultrasonido, al utilizarlo para la valoración de la neoadyuvancia, tenemos que hacer evaluaciones dirigidas de las lesiones que confirmamos como malignas y la evaluación ganglionar para la estadificación antes de iniciar esta neoadyuvancia y poder planearla. El ultrasonido es un mejor predictor en cuanto al tamaño patológico que la mastografía y puede ser más preciso para evaluación de los ganglios linfáticos que la mastografía y el examen físico. Tenemos un ejemplo donde vemos un nódulo irregular con márgenes angulados. Esto es antes de la neoadyuvancia y posterior a ella podemos ver la desaparición completa de la lesión. Otro ejemplo de la fundación, tenemos un paciente femenino de 51 años de edad, tiene diagnóstico de cáncer de mama derecha, es un HER2 positivo. En las imágenes de mastografía podemos ver en el cuadrante superior y externo un nódulo irregular de márgenes microlobulados al cual se le colocó un clip intratumoral. Podemos ver en las imágenes de ultrasonido, corroboramos la presencia o existencia de este nódulo. Y posterior a la neoadyuvancia podemos ver únicamente el clip intratumoral en la mastografía, no vemos un nódulo como en las imágenes pre-neoadyuvancia. Y al ultrasonido ya no encontramos ninguna lesión residual. Varios estudios han demostrado que al utilizar la mastografía y ultrasonido, y cuando estos me dicen que hay una respuesta completa, tenemos una probabilidad hasta del 80% de que sea concordante con los resultados de patología. Este es otro ejemplo donde vemos en la mama derecha, cuadrante superior externo, un nódulo irregular que se corrobora con ultrasonido. Y posterior a su tratamiento de 7 meses con neoadyuvancia, podemos ver cómo disminuyó el nódulo, al igual que en el ultrasonido, y disminuyó aproximadamente el 32%, lo cual correspondió a una respuesta parcial. Este es otro ejemplo. Tenemos una paciente de 57 años de edad con diagnóstico de cáncer de mama izquierdo. Este fue un triple negativo. En las primeras dos imágenes A y B podemos ver hacia el cuadrante superior externo únicamente una distorsión de la arquitectura y esto es secundario a la densidad mamaria. En las imágenes C y D podemos ver ya un nódulo irregular hiperdenso con márgenes oscurecidos y al utilizar la tomosíntesis podemos ver que esta inicial distorsión en realidad es un nódulo irregular con márgenes espiculados. Posterior al tratamiento con neoadyuvancia podemos ver únicamente pues una zona donde se encontraba el clip intratumoral. Sin embargo, al tener esta densidad mamaria no me permite hacer una evaluación adecuada del hecho tumoral. Con el ultrasonido puedo corroborar que no se encontró ninguna lesión residual a nivel del clip metálico. En la fundación tenemos otro método que se ha comenzado a utilizar para la valoración de la neoadyuvancia y es la mastografía contrastada. En este caso tenemos una paciente con un nódulo irregular en el cuadrante superior y externo y tercio posterior. Se colocó un clip intratumoral y posterior a la neoadyuvancia se encontró una zona de asimetría focal. Sin embargo, ya no es un nódulo a nivel de este clip metálico. Al ultrasonido se encontraron zonas de fibrosis o mayor
ecogenicidad, por lo cual se decidió realizar una mastografía contrastada para saber si esta asimetría que estamos viendo correspondía a lesión tumoral o ya solamente se refería a fibrosis. Como podemos ver, solamente evidenciamos el clip intratumoral y ningún realce de sospecha a nivel de este. Se han hecho varios estudios, aunque aún son pocos y con poca población, pero ha demostrado tener una sensibilidad y especificidad similar a la de la resonancia magnética. Y eso nos ayuda, ya que muchos pacientes no tienen el acceso a la resonancia magnética, además tampoco el costo. En cuanto a la resonancia magnética, sabemos que este es el gold standard para poder hacer la evaluación de la neoadyuvancia y este cuenta con un valor predictivo positivo de hasta el 93%, un valor predictivo negativo del 65% y una presión diagnóstica del 84%. Ahí es donde encontramos más estudios y una mejor sensibilidad para poder evaluar la respuesta al tratamiento. Esta es una paciente con cáncer de mama, fue triple negativo, donde podemos ver un nódulo irregular que reforzó en las imágenes de máxima intensidad y a la valoración post-neoadyuvancia podemos ver cómo ya no hay reforzamientos ni presencia de lesiones. Los hallazgos se corroboraron con la pieza quirúrgica como una respuesta completa. En esta otra imagen también podemos ver cómo existía una afección ganglionar, además de la mama, la cual disminuyó más del 30% y por lo cual correspondió a una respuesta parcial al tratamiento, al igual que en el resultado de patología. En cuanto a las imágenes funcionales y moleculares, existen varias que están en estudios, algunas todavía no se aprueban, pero dependiendo del tipo de tumor que tenga la paciente y más que nada de la extensión y qué estemos buscando, podemos utilizar las diferentes secuencias de resonancia magnética, el PET con FDG cuando estamos viendo metabolismo de glucosa, el PET con fluorotimidina para la proliferación tumoral, el PET con aminoácidos o el PET colina. Como dijimos, estos estudios se utilizan para estadios avanzados. En este caso, vemos una lesión hipercaptante en la mama derecha, que esto es antes de la neoadyuvancia. Posterior a ella, solamente vemos el reforzamiento o más bien la absorción normal del tejido glandular. En esta otra imagen podemos encontrar con fluorotimidina cómo hay una lesión en la mama antes de la neoadyuvancia y afección ganglionar. Durante la neoadyuvancia vemos cómo disminuyó el metabolismo y tanto de la mama como de los ganglios linfáticos, y al término de la neoadyuvancia podemos ver la desaparición total y metabolismo de la mama y de los ganglios linfáticos. En cuanto al metabolismo de los aminoácidos, tenemos una paciente antes de la neoadyuvancia con una lesión en mama y axila. Vemos esta hipercaptación en ambos sitios y posterior a la neoadyuvancia podemos ver cómo los ganglios linfáticos ya no tienen esta hipercaptación y la mama está sin ninguna lesión hipercaptante. Actualmente no hay estándares para informar la evaluación por imagen de la respuesta tumoral a la neoadyuvancia. Típicamente se informa la comparación del tamaño del tumor antes y después de la terapia con la medición de la mayor dimensión. Los criterios que se utilizan son los de RECIST, donde tenemos 4 evaluaciones principales, que va a ser una respuesta completa cuando se desaparecieron las lesiones diana o las adenopatías en un eje corto de 10 milímetros, la respuesta parcial con disminución al menos del 30% del tamaño de la suma de los diámetros mayores, una progresión de la enfermedad cuando este aumenta al menos el 20% de la suma de los diámetros de las lesiones diana, o la aparición de nuevas lesiones, y la enfermedad estable cuando ninguna de estos criterios se llega a cumplir. Y como conclusiones tenemos que se deben crear nuevas pautas o criterios para poder hacer una evaluación adecuada de la respuesta al tratamiento, que la medición
de los calibradores en sus diámetros mayores son los que más se utilizan, que la precisión del examen clínico no se compara con los estudios de imagen, en estos casos como mastografía y ultrasonido, y estamos entrando en una época donde los estudios de tecnología va incrementando y por tanto tenemos que estar actualizados. Muchas gracias.